la familia como que se acomoda un poquito, ¿no? ¿Se han dado cuenta que hace algunos ajustes por acá, por allá? El esposo ya se vuelve más cariñoso, ¿no? Y la esposa se vuelve más obediente, más sumisa, ¿no? Y de repente ya pasa este tiempo de la palabra y como que nuevamente nos salimos por allí, por otro lado, ¿verdad? Por eso hay que estar siempre refrescando este tema de la familia. Hemos hablado que la familia es fundamental, ¿no? Es fundamental para nuestras vidas, para la iglesia, para la sociedad. Entonces hay que estar refrescando una y otra vez. Mes de la familia. Hemos hablado del hombre, de la mujer, hemos hablado del esposo, de la esposa. Ahora, ¿a quién le toca? ¿Ah? A la suegra no. A los hijos, ¿verdad? Le toca a los hijos. Ya el día miércoles, no, el ministro ya habló acerca, una enseñanza acerca de los hijos, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Entonces, por favor, escuchen esa prédica porque es un complemento a lo que hoy vamos a predicar. Entonces, escuchen esa parte, vuelvan a escuchar una otra vez, si es que ya lo han escuchado, pero escúchenlo, por favor. Bien. A veces este tema que voy a dar realmente nunca lo he ministrado, ¿no? Pero he ministrado otros temas y cuando he ministrado otros temas, yo en casa a veces suspendo varias actividades que yo tengo, los suspendo, me dedico solamente a estudiar, a pasar tiempo con el Señor y ya esa característica a veces ven mis hijas, ¿no? Y mis hijas me preguntan, ¿te toca predicar? Entonces yo le digo, sí, me toca predicar. Ah, ok. Y siempre ellos me preguntan, ¿no? ¿Y de qué vas a predicar? Entonces yo siempre les digo, no, de los hijos obedientes. No, ya saben por qué le digo, ¿verdad? Entonces, pero nunca he predicado este tema, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que siempre le pongo como ejemplos a ellas, ¿no? Hay ejemplos porque es cosas de la vida diaria que pasamos con ellas ahí en casa, ¿no? Y cuando pongo como ejemplos, a veces algunos hermanos se les acercan a mis hijas y le preguntas, ¿has sido tú, verdad? ¿No? Les preguntan eso, ¿no? Entonces, bueno, me dicen, ay, papá, ¿no? Siempre preguntan. Bueno, esta vez sí me tocó, les tocó, ¿no? Acerca de los hijos obedientes, ¿no? Y bueno, no podía faltar más, tuvieron que acercarse a preguntarme, ¿qué te toca ministrar? Yo le dije, ya esta vez con toda seguridad, ¿no? De los hijos obedientes. Y una de ellas me dijo, papá, no me pongas de ejemplo. Y la otra hija dijo, hijo obedientes. No, una le correcció, pero ella estaba hablando acerca de otros ejemplos, ¿no? Y la otra hija, hijos obedientes, dijo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que suceden ahí en casa, ¿no? Bromas y todo eso. Bueno, vamos a Efesios 6, capítulo 1 y 3, el libro de los adefesios, dijo una vez una persona, ¿no? Se equivocó, pero no es de los adefesios, es el libro de Efesios. Capítulo 6, del 1 al 3, el libro de Efesios habla mucho acerca de la familia, ¿no? El capítulo 5 habla del esposo y la esposa, ¿no? Y el capítulo 6 habla de los hijos, 6, capítulo 1, versículo 3, ¿no? Como le digo, el capítulo 5 habla acerca del esposo y de la esposa, ¿no? Es interesante conocer las instrucciones a los miembros de la familia. ¿Quién son los miembros de la familia? La esposa, el esposo y los hijos, ¿correcto? Esa es la familia, ¿no? Es mi familia, como una vez ministró el pastor, esa es mi familia. La familia puede ser ya los suegros, puede ser los tíos, ¿no? Pero mi familia es mi esposa, mis hijos, esa es mi familia, ¿correcto? Entonces vemos ahí en el libro de Efesios en el capítulo 5 que le dice al esposo, tú eres cabeza, correcto, le dice Dios, le dice al esposo, tú eres cabeza, pero tú eres la cabeza, tú eres el punta de lanza, tú eres el líder de la familia, pero vas a hacerlo esto en amor.
vas a liderar, vas a estar a la cabeza, pero lo tienes que hacer en amor. ¿Correcto? Eso es lo que le dice. Esta es la forma. Tú tienes que amar a tu esposa y a tus hijos. Tienes que amarlos. ¿Correcto? Esta es la forma de liderar, ¿no?, una casa en amor. ¿Cuántos dicen amén los varones? Ahora la esposa también le dice, bien, tú eres ayuda idónea. Yo te he diseñado para que tú seas la ayuda idónea, para que seas la compañera perfecta, la ayuda ideal para él. No eres la cabeza, tú eres la ayuda idónea, ¿ya? Para que le ayudes, para que lo soportes, o mejor dicho, para que le des soporte al esposo, para que le des soporte, para que le ayude en las tareas que Dios le ha encomendado al esposo. Como cabeza tenemos tareas, tenemos responsabilidades. Entonces la esposa está para darle el soporte, para ayudarlo, no para serrucharle el piso, no para quitarle autoridad, sino es para ayudarlo, apuntalarlo. Amén. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Dios dice, hazlo en sumisión. Sujétate a Él. Sujétate a Él. Él es la cabeza, tú eres la ayuda idónea, sujétate. Amén. ¿Ve? Ya le dice qué es lo que la función del esposo, la función de la esposa y cómo es que tiene que hacerlo. Y el capítulo 6 es el que vamos a leer en este momento, 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dos cosas que tienen que hacer los hijos. Al igual como el esposo le dice, tú tienes que amar, esa es tu parte fundamental, esa es la parte que tú tienes que trabajar, ¿no? Tienes que hacerlo, tu función en amor. A la esposa tú tienes que ayudarlo, tienes que ser la ayuda idónea, pero tienes que hacerlo en sumisión. A los hijos le da también una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Obedecer y honrar. Digan obedecer. A ver, una vez más, obedecer y honrar. Ya, dos cosas, obedecer y honrar. Obedecer para los hijos que están bajo autoridad. Obedecer para los hijos que están bajo autoridad, que están bajo la casa de su papá. O si de repente no están bajo su papá, están en un cuarto porque el papá le financia para que estudie, pero a pesar de que está afuera, todavía tiene, el papá todavía le paga el cuarto y le paga los estudios, también está bajo autoridad. ¿Correcto? Entonces, obedecer para ellos, para los que están bajo autoridad o viven en casa o están bajo lo que el papá hace es suplir. Y honrar para aquellos que ya no están en casa, para aquellos que ya no están bajo la autoridad de su papá. ¿Por qué? Porque ya han formado una familia. Ya han formado una familia, entonces ya no están bajo autoridad, han formado su familia. Ahora él es la autoridad. ¿Correcto? No son los papás, él es la autoridad. Por lo tanto, ellos tienen que honrar. Amén. Aunque la obediencia es parte de la honra, hay ciertas características de la obediencia que vamos a ver esta mañana. Amén. Digan obediencia. Una vez más, obediencia. Como que se despierten, obediencia. Bien, ahora sí, vamos, una vez nos centramos en este versículo del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sin duda la obediencia es una de las áreas más difíciles de llevar a cabo. Como personas no nos gustan obedecer, y mucho más a nuestros hijos. Les hace difícil obedecer. Y eso lo podemos saber por experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos aquí en este lugar, y aunque es una pregunta tonta, pero somos hijos, o hemos sido hijos? Y nos gustaba obedecer, ¿verdad? Papá nos decía algo y nosotros al toque lo hacíamos, ¿verdad? ¿No? A veces el dicho, ¿no? Acuérdate, ¿cómo dice? Acuérdate del... Bueno,
No, ternero, acuérdate de la vaca cuando fue ternero, ternero cuando fue vaca, no sé, o toro, no sé cómo será ese. Pero ustedes me entienden. ¿Ya? La cosa es que hemos pasado por esto y sabemos de lo que estamos hablando. Es difícil para los hijos obedecer. Es difícil, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Una vez le pregunté a un joven, ¿no?, ¿por qué se te hace difícil obedecer? ¿No? ¿Por qué se te hace difícil obedecer? Y el joven nos dijo, es que la verdad es que no me gusta obedecer porque no me gusta obedecer porque no me gusta hacer lo que ellos nos mandan. No me gusta hacer algo que, no me gusta obedecer algo que a mí no me agrada. A los hijos a veces les mandamos a sacar la basura. Amén, dice por ahí. Le mandamos a tender la cama. Dejar el celular, uy, eso sí es bravo para ellos. No, prefieren sacar la basura. Y le pregunté, bueno, es que no nos gusta, dice, es que no me gusta que me mandan a hacer algo que no me agrada. ¿No? Y si lo hacemos es bueno para evitarme problemas con mi papá, pero realmente no me gusta hacer lo que ellos nos mandan a hacer. Pero nos guste o no nos guste, hijos, tenemos que hacerlo. Hay cosas que no nos gustan en la vida. Hay cosas que no nos gustan en la vida. Por ejemplo, a veces no nos gusta tomar una medicina, que es amargo. No nos gusta a veces que nos pongan una ampolla, ¿no? No nos gusta. Pero sin embargo a veces hay que hacerlo. A veces no nos gusta trabajar. No nos gusta venir a la iglesia. ¿Sí o no? Hay momentos que uno no quiere venir a la iglesia, pero uno tiene que hacerlo. Nos guste o no, hijos, tenemos que obedecer. ¿Ya? Nos guste o no, tenemos que obedecer. ¿No? Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque Dios demanda que obedezcamos a nuestros padres. Este es el primer punto. La obediencia la demanda Dios. Nos guste o no, hijos, nos guste o no, tenemos que obedecer porque esto es lo que Dios demanda. La obediencia la demanda Dios. Esto no es un mandato de un padre humano que quiere manipular a sus hijos o quiere quitarles libertades. No, esta es una demanda del Señor. Hijos, obedezcan. Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor, porque esto es justo. La versión Palabra para Todos dice de esta manera. Es más directo esta versión, la versión Palabra para Todos en Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Este es un mandato del Señor. Tal vez tú tengas muchas razones para justificarte el no hacerlo, pero ninguna de esas razones es válida delante de Dios. Tú puedes decir y poner muchos pretextos. No, es que mi papá es así, mi papá es asá, mi mamá es así. No hay una razón para que tú desobedezcas. Tienes que obedecer a los padres. ¿Amén? Los padres dicen más amén que los hijos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y acá hay una palabrita interesante. Dios hubiera puesto hijos, obedeced a vuestros padres, y hubiera estado bien. Hubiera estado bien, no habría habido problema. Pero Dios siempre se va a lo mejor. Y escribe, hijos, obedeced en el Señor. Digan en el Señor. Una vez más, en el Señor. Y esta es la clave de este versículo, en el Señor. Como le digo, él podría haberse puesto directamente, hijos, obedeced a vuestros padres, pero no, él lo pone en el Señor, porque todo lo que es familia, esposo, hijos, todas las relaciones se centran en él. Si no, no funciona. ¿No? Al esposo le dice,
ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia. A la esposa le dice, sométete a tu marido como al Señor. Como al Señor. Y a los hijos le dicen, obedezcan en el Señor. Repito, significa que la obediencia de los hijos hacia sus padres está enmarcada dentro de una relación con Dios. El centro de la familia es Dios. Hijos, si no hay una relación con Dios, va a ser difícil obedecer a tus padres. Se te va a hacer difícil. Tú tienes que tener una relación con Dios. Ahora, de repente aquí hay hijos que no han tenido una relación con Dios. Es necesario que ustedes, si no han conocido a Dios, si no han abierto las puertas de su corazón, háganlo, porque es la única forma de obedecer este mandato. Los hijos que no conocen a Dios pueden obedecer ahí a regañadientes, pero no lo van a hacer conforme al Señor. La relación con Dios, y los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa relación tiene que ser momento a momento, hijos. Momento a momento, día a día, para que la relación con nuestro Padre sea fluida. Padre natural y Padre espiritual. Amén. Entonces, esta relación es en el Señor. La obediencia es en el Señor. En Él tú puedes obedecer. En Él tú puedes ser corregido. En Él tú puedes recibir las instrucciones. En el Señor. Ahora, en la versión, la Nueva Biblia Viva, estoy tomando varias versiones porque te dan un panorama mucho más amplio y nos hacen tener mayor luz. Es esta versión, la Nueva Biblia Viva, dice de esta manera, amplíe esta palabra en el Señor. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que debe hacer los que pertenecen al Señor. Obedezcan a sus padres porque esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. ¿Cuántos hijos pertenecemos al Señor en este lugar? Bueno, la característica principal de aquellos hijos que pertenecen al Señor es la obediencia. Digan obediencia. Esta es la característica principal de un hijo de Dios. La obediencia. Por eso el apóstol Pedro, el primer libro, capítulo 1 del 14 al 15. ¿Están ahí? Dice, como hijos obedientes. Qué bueno el apóstol Pedro como dice, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ve? Como hijos obedientes. ¿Quién son los hijos obedientes? Aquellos que le pertenecemos. Aquellos que le pertenecemos somos hijos obedientes. Podríamos entender la rebeldía de los hijos contra sus padres, aquellos que no ignoran al Señor, que no conocen la voluntad de Dios. Pero aquellos que le pertenecemos, obedecer es natural en ellos. Esto es lo que le corresponde a un hijo de Dios. A un hijo obediente es lo que le corresponde, ¿no? Por eso dice el versículo, lo que es justo. A un hijo que conoce al Señor, un hijo que le pertenece al Señor, lo correcto, lo justo, ¿no? Lo que le corresponde es obedecer. Obedecer, digan obedecer. Ahora, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera. Nueva traducción viviente dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Es lo correcto. Obedecer es lo correcto. Desobedecer no es lo correcto de un hijo de Dios, de un hijo que conoce, que tiene a Jesús en su corazón.
Obedecer es lo correcto. Lo correcto es obedecer a los padres, no que los padres obedezcan a sus hijos. Porque si se han dado cuenta, así estamos en este mundo. Los hijos deben obedecer a los padres, no los padres deben obedecer a sus hijos. Ay, no le puedo decir nada porque se puede ofender. No le digo nada porque malogro su autoimagen, no sé cómo dicen, ¿no? Su autoestima, ahí está, su autoestima. Y no le dicen nada. Y por eso el mundo está como está. Porque no sigue las direcciones de Dios, sigue las direcciones de gente que ni conoce a Dios, es más, ni tiene familia. Ni tiene familia, ni tiene hijos, pero está dando instrucciones y mucha gente, sí, como tienen títulos, que ahí les inventan también los títulos, entonces la gente sigue. ¿No? Pero eso es en el mundo. En la iglesia, no, en la iglesia es diferente. La actitud correcta del hijo debe ser, yo obedezco a mis padres porque el Señor me lo pide. Amén, hijos. Amén, hijos. Yo obedezco a mis padres porque el Señor me lo pide. Yo obedezco a mis padres porque esto es lo que debe hacer un hijo de Dios. Obedecer a nuestros padres porque eso es lo que debe hacer un hijo de Dios. Yo obedezco a mis padres porque es lo correcto, lo justo. Amén. Entonces, la obediencia lo demanda Dios. Es un mandato de Dios. Recuerden, hijos, cada vez que sus padres den direcciones, recuerden que no es un mandato de los padres, es un mandato de Dios. Así como Dios utiliza al pastor de esta iglesia para dar direcciones, Dios lo ha puesto como cabeza de esta iglesia y nosotros tenemos que seguir sus direcciones. Igual, en la familia, el papá es la autoridad. Amén. Entonces, la obediencia lo demanda Dios. ¿Qué más es la obediencia? ¿O qué produce la obediencia? Vamos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Y vemos que la obediencia agrada a Dios. La obediencia agrada a Dios. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Ve? Dios lo está diciendo. La obediencia agrada al Señor. ¿Quieres agradar a Dios, hijo? ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus padres. Recuerdo una historia de un joven que decía, fue a un seminario, un retiro, y Dios estuvo hablando con él y teniendo una experiencia personal con Dios, ¿no? Y salió de ese evento lleno, cargado de Dios, ¿no? Con las pilas puestas, ¿no? Lleno de la unción de la gracia de Dios, y él oraba y le decía, Señor, yo quiero ir a las naciones. Señor, yo quiero predicar el evangelio. Mándame a las naciones. Y el Señor le dijo, anda a tu casa y obedece a tus padres. A veces nosotros queremos agradar a Dios, no, de esta manera, ¿no? A veces queremos agradar a Dios estando en el púlpito. O este escenario que a muchos quisieran estar acá, ¿no? Pero Dios te dice, ¿sabes qué? La mejor manera de agradarme es obedecer a tus padres. Ahí en tu casa. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus padres. Pero ministro, usted no conoce a mis padres. Sí tiene razón, yo no los conozco. Yo no los conozco, pero sí me conozco a mí. Y sé que a mí me gusta la obediencia como padre. Y si a mí me gusta la obediencia como padre, seguro que a mi Padre Dios le agrada la obediencia, aparte de lo que dice.
A veces cuando mis hijas, cuando yo tengo, cumplo años, mis hijas se acercan y me dicen, hijo, papá, ¿qué quieres que te regale? Y yo le digo, obediencia. Obediencia. Y no porque sean desobedientes, sino porque hay que estarles recordando a ellas que lo más valioso para un padre no son los regalos, no son los títulos, sino la obediencia. Es lo más valioso para un padre. ¿Cómo puedes agradar el corazón de un padre natural? Es obedeciéndole. Y si tú obedeces a un padre natural, estás agradando el corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 15 al 22, cuenta la historia de todos los conocemos, ¿no?, del rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, ¿no? Y Dios a través del profeta Samuel le había dicho que haga ciertas cosas, ¿no? Le había indicado que haga ciertas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y él estaba bien contento, que supuestamente él creía que había hecho lo que Dios le había mandado. Y Samuel se acerca a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor. Obedecer es mejor. Poner atención es mejor. Esto le agrada a Dios. ¿Se complace Jehová? Sí, se complace Jehová en la obediencia, en el que pongas atención a tus padres. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos dos expresiones de parte de Dios hacia la vida de Jesús. No, en Mateo 3:17, no vayan ahí, apúntenlo nada más, Mateo 3:17 y Mateo 7:17-5, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Dios le agrada la obediencia. Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y por qué decía esto Dios de Jesús? Porque seguro era guapo. Porque seguro Jesús hacía milagros. No, hermanos. Miren lo que dice Juan 8:29, Juan 5:30 y Juan 6:38. Dice Juan 8:29, porque el que me envió, esto habla Jesús, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es lo que dice Jesús. Yo hago siempre, no de vez en cuando, sino siempre lo que le agrada. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Y aquí lo que estamos apuntando. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué se complacía Dios de Jesús? Porque Jesús estaba siempre agradando a Dios con su obediencia, haciendo la voluntad del Padre, negándose a sí mismo. Pero ministro, Él era Dios, pues. Siempre cuando no queremos hacer algo, ponemos pretextos, ¿no? Ministro, Él era Dios, hermanos, pero también era hombre. Ya conocemos, nosotros sabemos eso, que Él era Dios, cierto, pero vino y todo su ministerio, toda su vida aquí en la tierra lo desarrolló como un ser humano, común y corriente, normal, ¿no? Entonces por eso es que podemos aprender enseñanza de Él, si no estaríamos en desventaja. Pero Él puede enseñar algo porque Él lo vivió, Él lo experimentó. Amén. Entonces, Hebreos 5:8. Entonces, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió
La obediencia. ¿Aprendió? ¿Qué cosa aprendió? ¿Qué aprendió? Entonces, la obediencia se aprende. Ese es el tercer punto. Primer punto, la obediencia lo demanda Dios. Segundo punto, la obediencia le agrada a Dios. Y el tercer punto, la obediencia se aprende. Digan, la obediencia se aprende. Hijos, digan, la obediencia se aprende. Los hijos y los papás siempre estamos motivados para que los hijos aprendan, ¿verdad? Aprende inglés, hija. Aprende inglés. Aprende matemáticas, hijo. Y los chicos sí, también quieren aprender. No quieren aprender música, quieren aprender computación. Bueno, hijos, padres, la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Miren, siempre pensamos que es algo natural en ellos, pero no, hay que aprender obediencia, ¿no? Jesús aprendió a obedecer cuando vino a la tierra como un hombre. Como Dios en el cielo nunca tuvo que obedecer a nadie. Él era el Señor. Y si tú nunca has hecho algo en toda tu vida, entonces cuando lo haces por primera vez, tú aprendes algo. Jesús aprendió a obedecer cuando vino a la tierra como hombre. Él tuvo que aprender a obedecer a su Padre espiritual, su Padre Dios, pero también su Padre natural, José y María. Él tuvo que aprender. Recuerden, en el cielo él era el Señor. Pero aquí como ser humano tuvo que aprender a sujetarse a las autoridades, tuvo que aprender a pagar impuestos, tuvo que aprender, no porque era desobediente, sino porque tenía que aprender esa área. Amén. Ahora, él tuvo que someterse y obedecer a José y a María. Ellos eran personas pecadoras, personas imperfectas, debe haber cometido muchos errores, pero sin embargo Jesús se sometió a ellos. Amén. Hay algunas áreas de la obediencia que pueden ser disfrutadas. ¿Quién dejó prendido el teléfono? Señor, te reprenda. No es mi esposa. Bien, volvamos. Hay algunas áreas, hermanos, de la obediencia que pueden ser disfrutadas, ¿no? Si le dices a tu hijo que coma un helado, él va a disfrutar obedientemente, ¿sí o no? No hay sufrimiento en esto para él, lo va a disfrutar ser obediente. Pero cuando él está jugando con sus amigotes, con sus amigos, y le dices que deje de hacerlo y que pase a la casa para hacer sus tareas, es entonces cuando la obediencia se torna dolorosa. ¿Sí o no? Obedecemos al saber que algo es bueno para nosotros. Pero la prueba real de nuestra obediencia es cuando debemos hacer algo que no nos gusta hacer. Algo que incluye el negar a nuestra propia vida, a nuestra propia voluntad, a nuestra propia satisfacción. Es ahí donde nuestra obediencia es probada realmente. Recuerden Lucas 22:42. Jesús dijo, cuando ya estaba por ir a la cruz, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba ahí aprendiendo obediencia a Jesús. Él decía, Señor, ya saben, ya conocemos esta palabra, que no es porque él no quería ir a la cruz, sino que no quería desprenderse de la relación de su Padre. Y él decía, Señor, si hay otra forma donde yo no me pueda a partir de tu presencia. Pero él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y esa es la actitud de un hijo. Hay cosas que como hijos queremos hacer, pero la obediencia es poner nuestra voluntad bajo sumisión de aquel que tiene la autoridad. Jesús aprendió obediencia negando su propia voluntad. Cualquier cosa que su padre le decía no, él también decía no. Aprendió obediencia en medio del sufrimiento, de la humillación, de la sujeción. Hebreos 4:15.
Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, en los días de su carne, Jesús seguro ha sido tentado, como lo dice la palabra, seguro, ¿no? Y no tentado a obedecer, y en el sentido en que no él hacía cosas malas, ¿no? Sino que cuando una persona crece, cuando un hijo crece, si se han dado cuenta, comienza a tener otro concepto de los padres, ¿no? Y piensa que el padre, bueno, está un poco obsoleto, un poco pasado de moda, ¿no? Entonces ya hay un poquito que se relaja, ¿no? Mi papá no sabe, me manda a hacer, pero él no sabe, no entiende, ¿no? Piensa que él sabe más que el papá. Siempre los hijos tienden, cuando van creciendo, tienen esta idea, no, yo sé más que mi papá, ¿qué me va a tirar el papá? ¿No? Pero, hermanos, y puede ser que conozcas muchas cosas, no, que tu papá no conoce, pero esto no es justificable para que tú desobedezcas a tus padres. Y lo vemos también en la vida de Jesús. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús cuando se quedó en el templo? No digo que se perdió, porque Jesús nunca se pierde, no, pero se quedó en el templo, y no porque él quiso, sino porque sus papás se olvidaron de él. Oiga, aquí el error es de los papás, ¿no? Entonces se olvidaron, desconocen esa historia, lo dejaron, se fue, ¿cómo se llama? Fueron un día de camino, y después de un día de camino se dieron cuenta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No está Jesús. Comenzaron a regresar otro día de camino, estuvieron un día buscando a Jesús y al fin lo encuentran en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el templo? Dice el versículo 46 del Lucas 2, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. O sea, era un niño de 12 años que tenía conocimientos muy altos, conocía mucho más que incluso estos doctores de la ley, ¿no? Pero sin embargo, decidió obedecer a José y a María, porque el versículo 51 dice, y descendió con ellos, y volvió a nacer ella, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, el hecho de que tú conozcas más que tu papá no te da el derecho de desobedecer. En la vida de Jesús, Jesús sabía mucho más que sus padres. Sin embargo, él obedeció a sus padres. Amén. Obedeció a sus padres, ¿no? Y como consecuencia, la obediencia de Jesús al final, vamos a ver lo que pasó con la obediencia de Jesús. La obediencia, cuando tú haces la voluntad del Padre, no la tuya, entonces la consecuencia de la obediencia es la exaltación. Es la exaltación. Y ese es el cuarto punto y último punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre las agarro en eso. Porque cuando ustedes dicen eso, están diciendo, ya hermano, ya, termina. No, pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto. Correcto. Entonces, la obediencia te exalta, hermano. La obediencia te exalta, hijo. En el mundo te mete cosas en la mente diciendo, no obedezcas a tu papá, ellos quieren controlar tu vida, ellos quieren decir qué es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. No, hermanos. No, hijos, la obediencia te exalta. La obediencia no te denigra, la obediencia no te hace menos, hijo. La obediencia es el camino a la exaltación. La obediencia es el camino a la exaltación, y eso hay que ministrarle a nuestros hijos. Porque hay otros que le van a ministrar de forma incorrecta, al revés. Por eso hay que ministrar a nuestros hijos que la obediencia es el camino a la exaltación. ¿Qué? Y vamos a verlo en la vida de José. José,
no el esposo de la hermana Rosita, sino José el soñador. Todos conocen la vida y la historia de José el soñador. Este hijo, no, de 17 años, no, el penúltimo, hermano penúltimo hijo de su padre entre todos los hermanos, no, de Jacob, no. ¿Qué fue? Este hijo, el soñador José, se convirtió en el gobernador de Egipto. Pero miren, vamos a Génesis 37:13. Génesis 37:13. Dice, ¿lo tienen? Dice, cuando su padre Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, digan heme aquí. José respondió, heme aquí. Otras versiones dice, estoy listo, papá. Estoy listo, voy a ir, papá. Heme aquí. Ve la obediencia de José. Ahora, ustedes conocen por historia que los hermanos de José lo odiaban. Siempre le hacían bullying, ¿no? Y José hubiera puesto pretexto de decir, pero papá, ¿por qué me mandas? No, manda a Benjamín mejor, ¿no? Que era su hermano menor. Tú sabes, papá, que ellos me molestan, me fastidian. ¿Por qué voy a ir? No, papá. José dijo, heme aquí. Estoy listo, papá. Obediencia. Y ahí comienza la historia que ustedes conocen. Aparentemente a veces, siempre la obediencia a veces da la apariencia que es mala o que nos dirige a cosas malas, pero no, la obediencia nos dirige a cosas buenas, siempre, aunque aparenta cosas. Y en la vida de José vimos, él llegó, obedeció a sus papás, sus hermanos lo agarraron, lo vendieron a Egipto. No, a Egipto. Y todos conocen la historia ahí en Egipto, lo que pasó con José. Dice Génesis 45:8, ya al terminar esta historia, José dice, así pues no me enviaste acá vosotros. Esto le dice a sus hermanos, después que él se descubre ante sus hermanos, después de que Faraón lo hizo gobernador, le dice, se descubre ante sus hermanos y le dice, así pues no me enviaste acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo llegó José a ser gobernador en toda la tierra de Egipto? Por obedecer a su padre. Por obedecer a su padre. Amén. La obediencia te exalta, hijo. La obediencia te exalta, hijo. La vida de David, ya terminamos. La vida de David, el pastorcito hecho rey de Israel, también por su obediencia. También por su obediencia llegó a ser el rey de Israel por su obediencia. Dice 1 Samuel 17:20. 1 Samuel 17:20. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Isaí su padre le dijo a David, anda, lleva alimentos a tus hermanos. Y David, ¿qué dijo? Respondió a esa orden, respondió a esa dirección de Dios, obedeció a su padre. Y como todos saben, David se convirtió en rey. Según de Samuel 23:1, estas son las últimas palabras de David. Dijo, David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, aquel varón que fue levantado en alto, eso es lo que hace la obediencia, te levanta. Hijo, eso es lo que hace cuando tú eres obediente a tus padres.
Dios te levanta. El varón fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David, el pastorcito que fue hecho rey. La obediencia siempre te exalta. Y por último, nuestro ejemplo máximo de obediencia, Jesús, el Dios hecho siervo y el siervo hecho rey. El Dios hecho siervo y el siervo hecho rey. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Ve? Dios envió a su Hijo cuando llegó el tiempo. Y Filipenses 2:6-9. Filipenses 2:6-9. ¿Qué es lo que hizo Jesús? El Padre lo envía. Jesús no dice, envía a Miguel, envía a Gabriel. Él dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, la obediencia de Jesús dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. La obediencia de Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hijo, la obediencia siempre te va a llevar a la exaltación. Siempre te va a llevar a la exaltación. Puedes pasar por momentos de repente dolorosos, puedes pasar por momentos de cosas que no te agradan, puedes negar tu voluntad, pero siempre te va a llevar a la exaltación. Ese es el camino, ese es el punto final de la obediencia. Amén. ¿Quieres llegar a ese punto? Tienes que obedecer a tus padres. La obediencia exalta a quien lo practica. La obediencia exalta a quien lo practica, pero sobre todo a quien lo demanda. Porque la obediencia es el cumplimiento obediente y sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Tu padre está en autoridad. Y cuando tú obedeces a tus padres, no solo estás trayendo gozo al corazón de tu padre, sino que también estás trayendo al corazón de Dios. Y cuando tú traes gozo al corazón de Dios, entonces Él se encarga de exaltarte. Termino con este versículo de Salmo 112, del 1 al 3, y lo voy a leer en esta primera vez que he encontrado en esta versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, si lo encuentran está bien, colóquenlo, y si no, escuchen, ¿ya? Escuchen. Y con esto termino. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. ¿Cuál mandatos? Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres en el Señor. Obedecer, hijos, en el Señor a vuestros padres. Ese es el mandato de Dios. Y dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo a sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza, y su justicia permanecerá para siempre. Hijos, hoy están ustedes en esta condición de hijos, pero más adelante serán padres. Dios tiene bendiciones como hijo, pero bendiciones también como padre. ¿Qué tienes que hacer ahora? Obedecer. Obedecer a tus padres. Obedecer, ¿por qué? Porque la obediencia lo demanda a Dios. Porque la obediencia le agrada a Dios. Porque la obediencia se aprende. Y porque la obediencia te exalta. ¿Amén? Ahora, el miércoles vamos a ver los pasos de la obediencia. Los pasos de la obediencia, porque la obediencia tiene pasos a seguir. Y cuando seguimos esos pasos correctamente, entonces eso va a traer beneficio a nuestra vida.
Y cuando la gente salta esos pasos, entonces obedece, pero no tiene, obedece entre comillas, pero no tiene ese beneficio por hacer las cosas correctas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Hemos aprendido, hijos? Bien, entonces ahí vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo.